Bendiciones, hermanos. La hermana Gladys les saluda. Un día como hoy, una tarde en la ciudad de Guayaquil. Hoy tenemos una palabra increíble que está en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Usted sabe que este es un espacio de lectura bíblica y lo más pegado a la Biblia, tenemos lectura bíblica básicamente y un comentario muy corto con respecto a lo que nosotros tenemos por entendido en las Sagradas Escrituras. Un saludo para los hermanos que se encuentran en Estados Unidos, los que se encuentran en México, aquellos que están en los otros países de Latinoamérica. El Señor les bendiga. El Señor siempre es nuestro guardador, nuestro alto refugio. ¿De quién temeré?, dice la palabra de Dios. No se olvide usted que tenemos promesas increíbles en la palabra de Dios. Acuérdese, Hechos 16:31, que en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estamos en el Ecuador esperando siempre con la esperanza eterna del Señor Jesucristo. Hoy, en esta palabra que vamos a leer, tenemos en cuenta que la palabra de Dios siempre va a ser una manifestación del reino de los cielos. ¿A usted le parece que la palabra de Dios merece el lugar que le corresponde como una representación del reino de los cielos y un instrumento de Dios para la salvación del mundo? ¿Qué idea tiene usted de lo que es la Sagrada Biblia, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras? ¿Qué cree usted que es? Piense en eso mientras nosotros hablamos un poco de, cuando leemos el libro de Tesalonicenses, más que todo la segunda carta, que este era un pueblo al cual se fue el apóstol Pablo. Esta carta era para un lugar donde él iba a llegar, donde él tenía que hablar de qué, del reino de los cielos. Pero resulta que aquí se desata un misterio. Y ese misterio es una de las promesas más grandes que tiene el Señor Jesucristo. Se entiende que ya han hablado de el rapto de la iglesia. Pero también está la segunda venida del Señor, ¿verdad? Hasta ahí tenemos clara la doctrina, porque nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios, todos los evangélicos cristianos del mundo. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios. El Evangelio de según Mateo dice, si no crees en el Padre, si tienes el Padre y no tienes el Hijo, entonces no tienes nada. Si tienes al Hijo y no tienes al Padre, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Como dice el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, ¿verdad? Usted puede leer ahí la Gran Comisión y después del Sagrado Bautismo, ¿en qué se lo sella? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hablamos un poco de doctrina porque esa es nuestra estructura. Nuestra estructura en la fe, nosotros tenemos que saber las cuestiones estructurales de nuestra doctrina. ¿En qué creemos? ¿Sí? Nuestros hermanos católicos tienen algo que se llama credo. Nosotros en el mundo cristiano tenemos la doctrina, que si lo quieren llamar como un adoctrinamiento, llámelo como usted quiera. Pero la Santa Biblia nunca va a dejar de ser Santa Biblia. Es una información para que sepa de qué se trata el Evangelio, de qué se trata ser cristiano y de qué se trata la Sagrada Biblia, la Santa Biblia. Hay muchas doctrinas, hay muchas creencias que han tomado la Santa Biblia para decir la verdad o para decir lo que bien le parece. Pero vamos a ver qué dice la Biblia cuando habla por sí misma de parte del reino de los cielos y de parte del Señor Jesucristo. ¿Sí? Comenzamos con una oración después de haber hablado esto, por la sangre poderosa del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo de Dios, quien está en la tierra con cada uno de nosotros para manifestación del reino de los cielos. No esperamos ninguna otra manifestación, sino la manifestación del reino de los cielos. Comenzamos con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este día más de vida. Gracias, Señor, porque tú eres el único dueño de todo y cuanto hay.
de la salvación del reino de los cielos y de la salvación de los hombres en la tierra y todos los seres vivos. Gracias, Señor, porque tú eres dueño inclusive del perdón, porque por medio del perdón nos entregas misericordia. Y esa misericordia va de la mano de la gracia del reino de los cielos. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu gracia, que estamos salvos y podemos leer todavía tu palabra. En el nombre bendito por sobre todo nombre, gracias, Señor, porque nos darás un poquito de entendimiento de toda tu sabiduría. Amén y amén. Vamos a comenzar hablando en el capítulo 2 del libro de la segunda carta a Tesalonicenses. Si usted ya tiene su libreta de apuntes, usted ya tiene por ahí una nota, en algún momento vamos a aclarar esas dudas. Haga preguntas. Cualquier momento vamos a empezar a hablar. Así como usted habla con el Señor todos los días de tú a tú. La oración aquí es en vivo. Y la manifestación del Señor también es en vivo. No hay otra opción. El Señor es único, verdadero, con cada uno de sus hijos, y su atención es personalizada con cada uno de los que han aceptado su reino y su nombre como único Salvador. Entonces, tome su Biblia y ponga el libro de Tesalonicenses en el capítulo 2. Vamos a decir una verdad, y es un misterio que todavía no se ha cumplido, pero es una promesa de Dios y donde mucho tiene que ver el pueblo cristiano y mucha consecuencia de muchos conceptos que tenemos que mantener hasta el día de hoy y por la eternidad. Entonces vamos a comenzar leyendo. Cuando aquí dice algo, ¿verdad? No se olvide que vamos a leer juntos la Biblia. De pronto yo no puedo escuchar en este momento su comentario, pero ya habrá un momento en que vamos a hacer lecturas un poco más increíbles. Pero para comenzar tenemos el capítulo 2, versículo 1. El versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquí hay un pequeño subtítulo que dice manifestación del hombre de pecado. Hombre de pecado. ¿A qué le llama la Biblia al hombre de pecado? ¿Qué es eso? Por ahí alguien va a decir: yo soy un hombre de pecado porque peco todos los días, dice alguien. Tenga mucho cuidado con lo que dice. Porque la Biblia habla de una manifestación que de pronto usted se pone a pensar y la está viendo por ahí en alguna parte. Pero usted tiene que tener bien en claro cuál es el territorio delimitado del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Porque no se olvide que somos hijos del Dios viviente, del Dios vivo. No somos cualquiera. Usted no puede comparar si ha sido hijo de algún Buda o de algún otro santito. No se puede comparar con ser hijo del Dios vivo, del Dios de los vivientes. No hay comparación, porque este Dios es increíble. Es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Partamos por ahí. Entonces, la manifestación del hombre de pecado, cuando la Biblia habla de este ser, es alguien que está en contra de todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Y tiene toda la obra de pecado y del infierno en su vida, en su nombre y lo que es. ¿Sí? Pero cuando nosotros hablamos del Señor Jesucristo, hablamos de la manifestación del reino de los cielos en la tierra y de todo lo que es el poder del Todopoderoso, del Dios vivo. ¿Sí? Ya tenemos esa cuestión. Si usted quiere escuchar un poco más de este tema, lo puede hacer mediante la plataforma de Spotify, los podcasts que tenemos en Denkenway. También hay referente a la lectura de lo que significan estas cuestiones que son más que todo espirituales, que se van a dar en el mundo. Y ya estamos como que a vísperas, dice esto, ¿no? Los que sean bien entendidos lo saben. Todo aquel que tenga que ver con teología bíblica lo sabe. Todo aquel que lee la santa palabra de Dios lo sabe. Hay muy pocos que no lo saben, entonces vamos a leerlo despacio. Aquí dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu,
ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ya desde ahí la estaba hablando el apóstol, ¿verdad? El día del Señor está cerca. ¿Se ve la fe? Ni por carta. No podemos nosotros volver atrás, ni para tomar impulso. No podemos ceder a nuestra doctrina y tampoco al reino de los cielos y su manifestación en la tierra. No podemos dar un paso en falso. Creemos que el Señor Jesucristo viene y sabemos cuál es el poderío del reino de los cielos. El Todopoderoso sabemos quién es. ¿Sí? ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Porque hay que mantener la idea firme. Dice aquí, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sí ve? No podemos andar diciendo por ahí que usted va a tomar personificación de nada que tiene que ver con el reino de las tinieblas ni del infierno, porque ahí es donde está el error de la humanidad. Termina para perdición. Por eso Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Ahí es donde va la humanidad si está fuera de Dios. Ya vemos por ahí cómo es el asunto, a qué se refiere la Biblia cuando habla del hombre de pecado. Y por eso nosotros oramos y decimos, Señor, en tus manos está nuestra familia. Tú cubre con tu sangre poderosísima a nuestros niños, que son los dueños del reino de los cielos. Tú cubrirás en el nombre de Jesucristo en este momento todos y cada uno de los aspectos financieros de nuestra casa. Tú cubrirás, Señor, en tu bendito nombre, por la sangre del Cordero derramado en la cruz del Calvario, todas y cada una de nuestras vidas y los procesos que tenemos para llegar al reino de los cielos. El momento que usted esté con una oración, en ese momento se desbarata el plan del diablo en contra de su hijo, su padre, su madre, su hermano y todo lo que tiene que ver con usted y lo que representa usted en la tierra, el reino de los cielos. Ese es el valor de aceptar a Cristo como nuestro único Salvador, que va más allá de la muerte. Inclusive si algo le pasa a alguien, en ese momento ya dejó de ser parte del infierno. Va derechito con el Señor, al reino de los cielos. Pero nosotros tenemos fe y podemos reclamar al Señor todos los días, cada momento, la alma y cada uno de nuestros familiares. Por eso es la oración diaria, ¿sí? Cuando estamos en nuestra casa. Ahora seguimos. Dice algo más. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Sí? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es un imitador de Dios. ¿Sí? Y usted lo puede ver de pronto por ahí. Pero ese es solamente un espíritu, no es un asunto del hermano, de la hermana, del hermano, no, es un asunto de un espíritu que anda suelto por ahí porque ya viene el Señor Jesucristo. ¿Qué hay que hacer? Dicen entonces. ¿Y qué hacemos, hermana Gladys? Orar, reprender al diablo y cerrar la puerta hasta que Dios le dé la aprobación para que usted pueda, ¿verdad?, seguir adelante, porque ese demonio tiene que hacerse a un lado y tiene que soltar el territorio de Jehová de los ejércitos, porque si no, ¿cómo es esto? ¿Sí? Vamos a seguir entonces. Dice aquí, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. No puede haber manifestación satánica mientras está la palabra de Dios, porque el hombre de pecado no se puede manifestar hasta que la iglesia salga del partido. Cuando la iglesia, el pueblo de Cristo, ojo con esto, el pueblo de Cristo, que es el cuerpo de Cristo,
que es la iglesia. No importa donde usted esté, usted es iglesia. Desde el momento que usted aceptó a Cristo, usted es iglesia. Si hay rudimentos que son del hombre, no importa, usted es iglesia. ¿Sí? Porque usted todavía ora, todavía clama, todavía tiene palabra de Dios. ¿Qué parte viene el diablo a mentirle, a decirle que usted no es iglesia? Usted es iglesia. El Señor sabe ese proceso de cambio en qué momento va a llegar. El Espíritu Santo de Dios va a llegar. No se preocupe. ¿Sí? Este es el ejército verdadero del Señor Jesucristo. Tiene ángeles de millones, de millones, de millones por toda la tierra, y los ojos de Jehová recorren la tierra mañana, tarde, noche y hasta la cuarta vigilia. Tenga fe. Dios no es un Dios vano, y es un Dios que tiene misericordia, y su gracia un día va a terminar. Pero hasta que ese día llegue, nosotros tenemos que tener firme y clara la convicción de que el Señor Jesucristo nunca ha abandonado a ni uno de sus hijos. Porque no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Lea Mateo 1 y llévese la sorpresota. Y léalo bien. Ahora, seguimos aquí y dice algo más, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es ese él? Que sea quitado de en medio. A ver, repito de nuevo el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Verdad? Estamos hablando que cuando sea quitado, ¿verdad? De en medio. Hay un él con tilde. Hay un él, está en minúscula, pero tiene tilde. ¿Sí? Usted puede leer los santos evangelios y puede ver a quién se refiere la Biblia cuando dice, cuando hay ese pronombre él con minúscula, pero está con tilde. No es mayúscula, pero está con tilde. Para irlo pensando, vámonos pensando, porque así estamos en Denkenway. Aquí pensamos antes de actuar. Pensemos un poquito más. Hay que pensar un poquito más las cosas, ¿sí? Antes de actuar. Sea para bien o sea para mal. Versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si ve, el amor de la verdad. ¿Cuál verdad? Que el Señor Jesucristo vino para ¿quién? Para salvación. Y vendrá personalmente. Y esto es lo más increíble. Lo que estamos hablando aquí, ¿será que un día vendrá alguien muy malvado a su nación, a sus compatriotas, y los engañará? Hará una obra que es muy milagrosa y querrá tomar hasta el poder y el nombre de Dios, y el Señor mismo vendrá por su pueblo, su nación. Aquí estamos hablando de su nación, personalmente. ¿Sí ven cómo es Dios? Y va a desenmascarar a este ser. Pero claro, nadie lo cree porque dice, bueno, como no ha pasado, hermana Gladys, ¿qué está hablando usted en este momento que es tan difícil? Bueno, te digo lo que dice la palabra de Dios, y eso es lo que dice. Ahora vamos a pensar. Léalo en las otras versiones que tiene de la Biblia para ver qué dice en esa versión. Versión de la Biblia. Versión de la palabra de Dios. Seguimos, que esto está interesante. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Cuando el enemigo se manifiesta y viene con una imitación, uno dice, pero ¿por qué no creen? Porque se manifiesta uno de sus espíritus, que es una mentira que les hace creer. Y unos dirán que es un trance. Usted tiene que tener sus ojos y sus sentidos y decir, Señor, en esta hora, en este momento, te pido, Dios mío todopoderoso, que seas tú reprendiendo la obra de Satanás fuera de mis sentidos, fuera de mi corazón y fuera de mi decisión, que es totalmente para el reino de los cielos. No sea yo
parte de la instrumentación satánica por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Ahora seguimos y dice algo más. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esa palabra es una palabra muy, pero muy crítica. Porque cuando hay escasez, la palabra injusticia, ¿de qué lado, a qué perspectiva la puedes ver tú? Si usted tiene conocimiento legal, si usted tiene un conocimiento social y si usted tiene un conocimiento económico. Por eso es tan difícil en este momento decir cuál es cuál. Y unos dirán, yo soy blanco, y otros dirán, yo soy negro, otros dirán, yo soy azul, y otros dirán, yo soy transparente. Y llega otro y dice, no, yo soy yo soy fluorescente. ¿A quién le cree usted? Y solo hablando de colores, ¿ah? Vamos viendo un poco más. ¿Cómo termina esto de aquí? Dice, escogidos para salvación, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Tenemos fe en la verdad. ¿Cuál verdad? La Sagrada Biblia. La Santa Biblia es una verdad y nunca dejará de ser verdad y viene por el Espíritu Santo de Dios dada a la tierra y el mismo Espíritu de Dios sale, Dios mío, Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo está en la manifestación de la Santa Biblia. Las Sagradas Escrituras son del reino de los cielos. No puede ser tomada para el reino de Satanás. Pero usted lo está viendo que pueden querer tomarla para eso y el Señor se manifestará como siempre. ¿Sí? Así que tenemos que ser fieles a las Sagradas Escrituras y querer acercarnos a Dios por medio de la oración y por medio de su palabra. Oramos antes de leer la palabra y oramos al terminar de leer la palabra y siempre en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora viene algo más. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo nuestro y Dios nuestro Padre, al cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Mire cómo termina aquí el capítulo 2, dice, y os confirme en toda buena palabra y obra. La palabra puede ser tomada como cualquier expresión de mensaje. Nosotros tenemos diferentes tipos de mensajes, ¿verdad? Tenemos mensaje hablado, el mensaje escrito, el mensaje por señas. Tenemos un lenguaje ahí con varios idiomas en toda la tierra. Tenemos una cuestión de que para emitir un mensaje yo necesito un emisor, ¿verdad? Tienes un emisor, tiene un receptor, ¿verdad? Pero también cuando hablamos en el mensaje en la calle, generalmente dicen, no, es que yo soy de la calle. No, yo no soy de la calle, yo soy de negocios. No, es que yo soy espiritual. Hay otra cuestión. Le llamamos mundo espiritual, pero el mundo espiritual tiene una enorme manifestación física también. ¿Verdad? Todo lo que está en nuestra alma se manifiesta también en el espíritu y se manifiesta también en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Por eso tenemos algo que se conoce como enfermedades en la tierra. El mensaje del espíritu es un mensaje que va más allá. Y por eso inclusive hay sanidad. Hablar de lenguaje es una cuestión bastante rica y bastante increíble. Hablar de la palabra de Dios, ¿qué tiene que ver? Porque la palabra de Dios está inmersa en el lenguaje. Pero no se olvide usted que en el lenguaje está Dios y también está el enemigo. De eso estamos hablando aquí, que nosotros tenemos que estar firmes en la palabra para no dejarnos llevar por el enemigo, porque el enemigo puede andar por ahí queriendo hacerse pasar por Dios y sutilmente usted puede darse cuenta y ojalá que no sea demasiado tarde.
¿sí? Porque aunque tenemos un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, no podemos hacer que nuestra vida esté en las manos de Satanás. Si nosotros tenemos a un Dios, queremos que nuestra vida completa esté en la mano del Señor Jesucristo, porque Él dice, mi Padre me dio a las ovejas en mi mano, y nada ni nadie las va a arrebatar de mi mano, dice el Señor. Y si hay ovejas dispersas, Él mismo se encargará de cada una. Eso está en el libro de Zacarías. Entonces, en un tiempo en el cual estamos viendo la información disparada por todos lados, vemos que todo el mundo dice lo que quiere y somos libres de hacer lo que deseemos. Se habla de lenguaje, se habla de significado, deseo, anhelo, logro. ¿Sí ve? El diablo le quiere dar una connotación que es solamente para perdición. Por eso la salvación se habla de que salvación es un rescate. ¿Sí? ¿Alguien ha rescatado alguna vez algo? Cuando se van los gatos y se trepan en los árboles, ¿qué hace usted para rescatar ese animal? Y que no se caiga y se vaya al mundo de los gatos que no están vivos. Sale de su lugar, ¿verdad? Usted sale de su lugar y se mueve. Pero antes de salir de su lugar, usted tiene que saber primero cómo va a agarrar ese animal, porque si no va a salir todo aruñado. ¿Sí? La palabra de Dios tiene esa manifestación y esa característica. Nos da todas las herramientas para que nosotros podamos salir y dar un mensaje de salvación efectivo. Para dar un mensaje de salvación efectivo, yo tengo primero que haberla leído. Tengo que saber lo que estoy leyendo. Y tengo que tener toda la disposición que el Señor ha tenido, y tengo que tener la cobertura del Espíritu Santo de Dios. En un mundo en donde la cobertura aparentemente dice el diablo que tiene que ser totalmente financiera, y eso es mentira. Eso es un engaño. Unos dicen que querer el poder es imposible. Lo siento, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo que hay un Dios invencible que es imposible para Satanás poderlo detener. Yo creo que Cristo vive y reina para siempre porque resucitó de entre los muertos. Qué importante que es creer, y no solamente lo digo de boca, sino que lo dice las Santas Escrituras. Y aquí dice la palabra de Dios que el Señor tenía que haber salido de la tierra para que se manifieste el hombre de pecado. Pero resulta que queda la iglesia. No puede manifestarse, nadie sabe su nombre hasta que la iglesia y todos los cristianos verdaderos. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tener en claro todo el poder del Señor Jesucristo. No se olvide usted que tenemos en otra cita bíblica donde nos habla lo importante que es la sangre poderosa del Señor Jesucristo, para tenerlo claro en estos momentos y en los que vendrán en la gran tribulación. ¿Con qué usted va a vencer todo esto? Los que van a vencer y se van a quedar tienen que vencer de alguna forma. ¿Y saben cuál es? Eso está en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, versículo número 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No habrá otra forma de escapar de la gran tribulación sino por medio de la sangre del Señor Jesucristo, la sangre del Cordero inmolado. Eso es lo único que van a tener que recordar antes de que sea la manifestación del hombre de pecado. ¿Sí? El hombre de pecado se va a manifestar cuando salga la iglesia de la tierra, y si usted se queda en esta gran tribulación, solo va a tener la sangre poderosa de Jesucristo. Van a querer desmerecer no solamente la palabra, sino la sangre poderosísima del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Usted no se puede olvidar de esto, porque esa es una frase clave. Mire que estábamos leyendo 2 de Tesalonicenses. Esta es una porción clave. Usted escríbala y póngala de promesa. No hay nada más valedero que el poder de la sangre del Señor Jesucristo, y nadie se la va a poder borrar de la cabeza.
Si usted se queda, es lo único que lo va a mantener vivo hasta el final, hasta que venga de nuevo, vengamos todos en medio de lo que haya quedado vivo en la tierra. Y el Señor Jesucristo se manifieste en su nación con sus compatriotas para la última de las últimas contiendas con Satanás. Y Él peleará por nosotros hasta el fin. Es Dios quien está con nosotros. Recuerden el libro de Romanos 8. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Léase Romanos 8, que esa es nuestra siguiente reunión. Terminamos con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todas y cada una de las manifestaciones de tu reino poderoso. Gracias, Señor, porque todo ataque satánico es anulado a través de la sangre poderosa de tu nombre. La sangre poderosa del Señor Jesucristo rompe toda cadena del infierno y libra de todo mal a todo inocente en el nombre de Jesucristo. Todo inocente que ha sufrido injusticia, Señor, vuélvele la justicia, Señor, para que, Señor, se manifieste desde tu reino todopoderoso la obra del reino de los cielos. Por tu sangre poderosa, Señor, líbranos de todo mal, líbranos de la injusticia, líbranos del poder del pecado y líbranos de toda influencia satánica en contra de tu palabra. Gracias, Señor, en tu sangre poderosa. Amén y amén. Tenga un bonito día. Que tenga la bendición del Señor Jesucristo con el fruto de la obra de sus manos. El Señor tiene todo para usted a manos llenas. Podemos hacer todo lo que nosotros querramos porque es creador del cielo y de la tierra, pero siempre y cuando tengamos presente nuestra constitución verdadera, que es la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Esa es nuestra dignidad. ¿Sí? Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y tenga en su mano poderosa a todo lo que usted es y representa en la tierra. Shalom.